A contar de este minuto y aprovechando la inminencia de la noche, usaremos una ganzúa para entrar a robar al diccionario. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Radio Watch de la Universidad Austral de Chile presenta Trepidante. Ya no hay más. El arte, los poetas y la poesía del sur. Trepidante. Con ustedes, Cristina Gallardo. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Trepidante, en este segundo capítulo de esta nueva temporada ya que viene cargada de muchas cosas. Primero porque estamos en medio de una pandemia, este nuevo formato COVID que se está utilizando para todo, que es la conexión a distancia, y además porque vamos a enfrentar y estamos prontos a enfrentar un proceso constituyente, un plebiscito primero y luego un proceso constituyente. Para esta ocasión tengo invitados a Gonzalo Schwenke, quien es profesor y crítico literario, y a Cristian Antillanca, poeta de Wiro, o Chaiwin. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por aceptar esta invitación de este humilde programa dedicado a la literatura y a todo lo que rodea, en definitiva, el ecosistema del libro. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias a ti, Cristina. Gracias, Cristina, por la invitación. Bueno, primero quisiera partir preguntándoles, ¿no? ¿Cómo están y cómo les ha afectado un poco dentro de sus quehaceres literarios esta nueva forma de vida que estamos llevando desde hace un tiempo, desde marzo prácticamente, y no tan solo desde marzo, sino que desde octubre de 2019, en donde nos enfrentamos a un estallido social, esta olla a presión en la que era Chile, y que explotó en octubre. ¿Qué les pasó a ustedes con eso y cómo han enfrentado su quehacer literario en torno a estos nuevos escenarios presentados en Chile? Gonzalo. Buenas tardes, gracias Cristina por la invitación, gracias a la radio por el espacio. Doble rol por mi lado, como profesor y como crítico. Prácticamente lo que más me toma el tiempo es mi trabajo como docente. Soy profesor jefe para cursos de octavo, soy profesor de lenguaje también. Entonces el trabajo de docencia en Chile es sumamente complejo, en el sentido que nos hemos convertido en una especie de trabajadores modo call center, donde tenemos que satisfacer a una serie de demandas o dar una opción al resto de niños y niñas de Chile dentro de lo que es esta pandemia, una pandemia súper invasiva, compleja, mal tratada y mal planificada por los gobiernos y por los ministerios, en el sentido en que, bueno, en mi contacto con las apoderadas, la precarización es una idea que sobresale. La fatalidad del encierro, departamentos de no más de 50 o 70 metros cuadrados, algunos viven en casa, pero son más de 5 personas, incluso hasta 9 personas. La cesantía es un tema que desborda todo. El fallecimiento de familiares valiosos, la emergencia de violencia intrafamiliar en el encierro, por ejemplo, el agotamiento, el desgano, la depresión, la imposibilidad de hacer deporte en mi caso. Y bueno, en mi caso, donde yo trabajo, que es un subvencionado y religioso,
ellos van en una asistencia a los apoderados que ha sido constante y ha sido un cierto alivio hacia las casas más precarizadas. Entonces, los costos de esta falta de política estatal, de prevención, la pandemia ha sido absorbida en cierto modo por nosotros los profesores. Eso por una parte. Eso también repercute en la persona. Proceso de ansiedad, problema, agotamiento visual o fatiga, por ejemplo. Esos son los problemas más comunes entre nosotros los profesores. Aún así, este modelo de call center es sumamente agotador. Para nosotros acá en Santiago, si bien no podemos salir de la casa y no tenemos que trajinar de grande distancia o pasar por el metro, por ejemplo, no es más fácil la situación que nosotros vivimos como profesores. A diferencia del proceso de lectura, que en mis condiciones individuales no se han visto mayormente afectadas. Yo sigo trabajando de manera individual, en mi reducto, por ejemplo, pero sí el trabajo, lo que he señalado anteriormente, sí afecta al cotidiano de nosotros. Y en tu caso, Cristian, ¿cuál ha sido como... ¿Cómo te la has tenido que ver en este nuevo contexto COVID? Post-estallido, además. Está ahí muteado, Cristian. Creo que tienes que abrir tu micrófono. La verdad que son dos momentos como son importantes por el nivel de tragedia y también por el nivel también de oportunidad que presenta para los seres humanos, porque también como es un momento crítico, entonces también existe para algunos seres humanos también una opción para poder como orientarse hacia otro punto de vista. Por ejemplo, yo recuerdo que en octubre del 2019 a mí me pilló en pleno trabajo fotográfico, me pilló en la cordillera y yo estaba fotografiando para hacer un proyecto de taller de fotografía que me estaban haciendo a mí, entonces yo estaba haciendo mi trabajo de final de taller y quise hacerlo sobre bosques de alerce y estaba en la cordillera fotografiando, entonces no tenía idea que estaba pasando en el subsuelo. Estaba como 800 o 1000 metros de altura, estaba fotografiando en la cordillera de Purranque. Entonces cuando bajé, estaba todo esto y ya bajando, el chofer empezó a decir que estaba pasando algo, que estaba quedando embarrada. Entonces, y efectivamente, ya era cuando nosotros logramos estar en la ciudad, por ejemplo, la de Purranque, ya había 5 carabineros en la plaza, una plaza que prácticamente no va gente sino a pasear. Entonces ya había un clima diferente y estaban armados como cuando hay una marcha grande en Santiago, porque eso en el sur no se ve. Así que era raro ya. Llegamos a Osorno, yo llegué a mi casa, estaba mi hija y ella dice, claro, estoy fotografiando arbolitos y aquí abajo está la tienda, y ahí me doy cuenta de dónde estábamos y todo. Dejé de fotografiar inmediatamente arbolitos, como dijo mi hija, y empecé a unirme a la marcha el día siguiente, a unirme a las marchas que cada vez eran más grandes y empezar a fotografiar la marcha y me transformé en fotógrafo del movimiento. Entonces fotografié todo, la verdad, me quedé después de horario de toque de queda, entonces la verdad es que pude ver la tragedia y pude ver todo y registré muchas cosas que finalmente la verdad es que no supe qué hacer mucho con eso, porque la verdad es que la imagen tiene algo que se va repitiendo mucho, entonces yo también tenía que descubrirme como fotógrafo ahí y como ser humano también y cuál era mi visión dentro de la fotografía, de esa fotografía, o sea, en ese momento, qué fotografía, cuál era mi diferencia mía con eso. Entonces tengo muchos registros que no he difundido, la verdad, porque siento que
que no es diferente tampoco a, no sé, pues miles de fotógrafos que andaban haciendo lo mismo. Tengo que descubrir ese trabajo, capaz que haya algo ahí, pero yo todavía no lo logro ver, que haya algo como que tenga algo mío, mi visión mía, ¿no? O que sea completamente diferente. Y el COVID también es algo que me ha dado posibilidades también. Yo sé que tal vez suena dicotómico que yo hable de lo que a mí me ha resultado bien y cuando hay un montón de gente que le ha resultado muchas cosas malas, inclusive, o sea, todo, inclusive desde el 12 desde de octubre, ¿cierto? Hasta esta pandemia. Hay mucha gente que se ha muerto, mucha gente que fue mutilada. O sea, se presenta también un país desastroso. Eh, Estoy ahora y sabes que me da harto tiempo, porque pese a todo, yo generalmente iba armando mis libros en la cabeza, porque viajaba harto, pues tenía que ir a otro lugar a trabajar, ¿verdad? Entonces, como viajaba harto, iba armando como los libros en la cabeza, entonces iba pensando el libro y qué sé yo. Y ahora eh, tengo más tiempo, como estoy en la casa, entonces puedo rayar más, puedo investigar más. Porque mis libros ya son de investigación, entonces son libros como mucho más meditados, son libros mucho más que requieren mucho más trabajo de otros libros y de documentales y de otras fuentes. Y también estoy trabajando en ese libro, que sigo trabajando en el libro de los árboles, con fotografía y poesía de árboles, que empecé el 19, o sea, que empecé en octubre, ¿cierto? Lo sigo trabajando y voy bastante bien. Estoy trabajando en el tomo 2 de mi libro de cuentos. Hice algo que antes nunca había podido hacer, que era pintar acuarela. Siempre, yo me acuerdo que desde niño mi hermano pintaba acuarela. En Valdivia se estiraba mucho a pintar acuarela, entonces como que el estudiante que iba a Valdivia llegaba como pintor de acuarela, en Corral también se pintaba mucho acuarela. Parece que los referentes de valdivianos de la acuarela eran como bien influyentes en la juventud de un tiempo. Y mi hermano pintaba acuarela, pintaba súper bien, pero nunca me prestaba las cosas para pintar acuarela. Yo estaba nunca siempre quise, tenía eso, me quedó dentro. Entonces, ahora lo logré hacer y estoy tomando un curso online y me ha ido súper bien y me gusta mucho. Así que me ha dado hartas posibilidades conmigo, me ha dado muchas posibilidades. Sí, fíjate que con respecto a eso, en el capítulo anterior de Trepidante está invitado Wenwan Escalona, y él también hablaba de la posibilidad que le dio este encierro de poder reencontrarse con quien era, ¿no? Con todas las artes que él había realizado en algún minuto de su vida, incluso con el deporte, etcétera, etcétera. Y también hemos, a través de distintos, no sé, estudios o columnas de opinión, etcétera, etcétera, hemos visto que todo el mundo ha dicho o ha de alguna manera dado a conocer de que el arte de una u otra forma los ha salvado en este encierro, ¿no? En esta era COVID. Y idea a la que yo suscribo y estoy absolutamente de acuerdo. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto y de si consideran que el arte o que el acceso al arte sigue siendo un lujo hoy en día en Chile. No sé quién quiere partir. Cristian, Gonzalo, no sé. ¿Qué cuenta Gonzalo, yo creo? Porque Sí. vamos. Lo que dice la Cristina tiene ciertos roles que están enmarcados en una situación de clase, que es sumamente importante, que no solamente la pandemia lo ha hecho notar, sino desde la revuelta del 18 de octubre. La pandemia viene a profundizar ese modelo, a profundizar lo que es esta desigualdad en este Chile salvaje, pero yo observo el panorama sumamente gris, por lo menos acá en Santiago la pandemia ha sido sumamente cruda.
Hay una población desamparada, por ejemplo. Yo observo que hay mucho desgano. Entonces, prácticamente podríamos señalar que estamos en una distopía presente. Ahora bien, el arte y la cultura son realmente, y en este Chile, un acceso privilegiado, sí, totalmente. Podríamos revisar, incluso preguntarnos las canastas básicas que son distribuidas por el gobierno. ¿Hay acceso a algún libro? ¿Hay acceso a alguna película? Prácticamente todo tiene que ser comprado. Todo objeto o todo artículo o, o acción de arte, por ejemplo, para este país o para los fondos estatales tienen que tener alguna valía mercantil, de venta, etcétera. Y eso destaca, no sé, por ejemplo, los múltiples cierres de los cines, por ejemplo, los teatros que no se han abiertos, con esta adecuación posible, por ejemplo, vivir siendo escritor o escritora o artista en general sigue siendo una problemática. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los medios de comunicación que rastrean el trabajo del Ministerio, del Ministerio de las Culturas, sigue siendo un alto problema, porque tanto el subsecretario como la ministra han señalado que no debiese ser una mercancía al mejor postor, por ejemplo. El Ministerio no tiene las facultades resolutivas. ¿A qué me refiero? Más allá de administrar una cantidad de plata, alguna variante o alguna acción que haya hecho el ministerio no existe. Y eso también se evidencia en la cuenta pública del presidente Piñera, donde prácticamente no nombró lo que es cultura, no mencionó ninguna línea de proyecto o perspectiva cultural, y eso determina cómo las acciones del ministerio en cuestión. Entonces, ¿sigue siendo un tema de privilegio? Sí. Por ejemplo, yo vivo en periferia, en una zona opuesta a la montaña, y yo observo a las distribuidoras y observo algunas librerías que venden libros con modo delivery. Y es muy llamativo que para las zonas como Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura, los costos de envío son prácticamente nulos. Sin embargo, para Quinta Normal, Pudahuel, por ejemplo, las zonas hacia más periféricas, sí hay un costo que lo tiene que pagar el lector. Entonces ahí hay una situación, una segregación para los sectores más empobrecidos. Entonces sí, a mí me parece que sí hay una situación de privilegio y de segregación. Cristian. Bueno, de cierta forma todo el país está en un caos permanente, y cada vez uno si pone atención, todos los días está cayendo algo. O sea, ahora ha caído el Banco de los Pobres, por ejemplo, ayer. Cayó todo el banco donde tiene depositada toda la plata los pobres, donde está también mi cuenta, obviamente, porque soy pobre. Entonces todos los vulnerables están depositados y ese banco cae. Ese es un símbolo terrible. Entonces cada vez está sucediendo algo brutal en el país. Dentro de ese país, obviamente, hay mucha gente que está sufriendo mucho. Y dentro de ese país también está, como antes decía, también está esta soledad que dice que qué hacemos nosotros con esta soledad. ¿Qué hacemos nosotros con el abandono? Entonces, ahí está el descubrir del ser humano, que el ser humano de cierta forma también ha sido... no se ha descubierto a sí mismo también porque no ha tenido el silencio necesario también para descubrirse a sí mismo. O sea, hay que recordar que antes del 2000,
antes de octubre del 2019 y antes de la pandemia, nosotros íbamos a las 6 de la mañana al trabajo, 6:30, 7:30, ¿cierto? Al trabajo, y volvíamos a las 9 a la casa. Entonces, y en todo ese transcurso, lo único que hacíamos éramos trabajadores y volvíamos a la casa cansados y nos acostábamos cansados. Entonces, también antes de eso, también se trataba de algo que también nos desgastaba y que de algo que también nos volvía más enajenados, inclusive que ahora, que podemos de cierta forma estar en un puro lugar y también y que nos sirva también para poder pensarnos. Y con respecto al arte, si el arte, yo creo que hay dos problemas grandes en el arte y son la pobreza y el capitalismo. Por un lado está la pobreza, que una persona que gana 350.000 pesos, imposible que compre un libro porque eso ya se le escapa se le escapa de su presupuesto. Entonces, por años la gente no tiene la costumbre tampoco también de leer. Hay una generación o dos generaciones que no tienen costumbres de leer. Eso con respecto al libro. Otras artes son más, inclusive se le apartan mucho más. Por ejemplo, la pintura. ¿Quién tiene la posibilidad de comprarse un cuadro? Es súper difícil, va a ser. O sea, yo creo que de la clase media, que antes veíamos con la clase media, que también se derrumbó y ahora ya no ya ¿cuánto se llama? Se engrosa la fila de los pobres del país. Entonces, el libro como que es el más asequible, pero sin embargo los pobres tampoco compran libros. O sea, excepto que yo tengo amigos que son muy pobres, inclusive que no tienen trabajo, y compran el libro usado porque ellos son poetas. Entonces ellos tienen que de cierta forma tener el libro y se la juegan para conseguir este libro, o van a poner caritas a los lanzamientos para que los que están lanzando le regalen su libro. Pero eso no le sucede. Entonces tenemos una gran masa de gente que no lee y que la cultura para ellos es una cosa completamente ajena. La cultura está para esta cultura que nosotros definimos que es la cultura del arte, ¿cierto? Está solamente para una clase o es la clase alta o son los artistas que viven del arte. Y por otra parte está el capitalismo, que al capitalismo no le interesa que la gente consuma arte, porque consumir arte significa también abrir hacia una nueva perspectiva del ser. El ser está mirando desde otro lado. Entonces también lo va a ver y se va a descubrir también a sí mismo y se va a descubrir como un ser que está siendo utilizado. Entonces por eso no hay políticas también de arte. Y las políticas de arte se acercan mucho más al folclore que al arte. Claro, ahora en relación un poco a ese mismo, y me quedo contigo, Cristian, me gustaría preguntarles a ambos, ¿dónde consideran ustedes que va a estar o debe estar el trabajo de los escritores y de las escritoras de cara a un proceso constituyente, ¿no? De cara a una nueva constitución que vendría a, de alguna u otra forma, idealmente, ¿no? Forjar un nuevo país. La verdad es que yo ¿contesto yo primero? Sí, me quedo contigo. La verdad es que nos han prometido tanto. Yo recuerdo que cuando era niño, lo recuerdo como ayer, como dice mi mamá, yo recuerdo lo primero el sí y el no, y entonces nosotros cantábamos esa canción y qué sé yo, mi hermana cantaba la canción de derecha y en mi casa la detestaban porque cantaba la canción de derecha y ella se la sabía de memoria porque le gustaba molestar. Yo me la sabía completa la del no. Entonces, yo te prometo que creía que el país iba a cambiar, te prometo que yo sentía el espíritu de la canción. Pero no pasó absolutamente nada. Y así sucesivamente. Entonces hemos estado entre promesas y promesas. Y yo te juro que ahora, pese a todo el jolgorio que hay con esta nueva constitución, que creo que es espectacular que la hagan de nuevo y que si uno puede poner una letra ahí sería espectacular. Pero no, nos han mentido tanto que la verdad es que creo que puede que de nuevo nos quedemos con el ritmo de la canción y eso solamente sea lo que recordemos. Porque no hay que perder de vista que el capitalismo es una cuestión que es brutal y que te puede engañar en cualquier pasada y se puede quedar cuando nosotros creemos que la llevamos, no la hemos llevado nunca. Entonces, ese cuidado hay que tener. La estamos llevando ahora, nos están engañando
Entonces es un poco complejo eso, y yo la verdad es que no soy tan optimista con respecto a que esta nueva constitución nos va a llevar a un paraíso. No, no, está complejo. Gonzalo. Eh, en términos políticos, obviamente, obviamente la cultura va por la prueba, pero ese no es el problema. No es el plebiscito no es el problema. Obviamente va a ganar la prueba, a menos que pase algo, otra pandemia más, pero la gran lucha, el gran cambio es primero instalarse en la mesa constituyente y después negociar esa mesa constituyente. Porque obviamente la fuerza empresarial y los partidos políticos van a instalar su propia agenda. ¿Y qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con los escaños reservados, por ejemplo, para el pueblo mapuche? Esas personas, esos cuerpos biopolíticos tienen una agenda independiente más progresista o más socialdemócrata, o realmente son cuerpos, son personas que traen su propia agenda y que son parte de una cultura neoliberal. Si bien yo espero que la Constitución cambie y pueda equilibrar un poco más este país, tampoco soy tan optimista para la finalización de la Constitución. Esperemos que se puedan imponer, porque no hay otra forma contra la ultraderecha, que se pueda imponer una agenda más socialdemócrata. Ahora, me gustaría también saber su opinión en cuanto tenemos a Gonzalo, que es crítico, ¿verdad?, de literario, se está formando como tal, y a ti, Cristian, como poeta mapuche, este premio nacional de literatura que es absolutamente merecido, ¿verdad?, pero que no deja de ser un premio político y que recayó en el ICURA. ¿Cuál es su visión de este premio y cómo lo leen ustedes en términos políticos y en términos poéticos, ¿no? Gonzalo, por favor. Bueno, el premio nacional representa, muchas veces se le dijo que era la propina de Chile, no sé en qué turno lo dijeron. Se le ha dado a Zurita, por ejemplo, después de componerle un poema a Ricardo Lago, por ejemplo. De hecho, desde los inicios el Premio Nacional ha tenido una composición política, porque la banda nerudiana, los Huidobro, por ejemplo, los Parrianos, por ejemplo, siempre han ido acarreando e interviniendo las mesas del Nacional. De hecho, hay un libro que habla sobre eso, muy bien, es de un periodista de La Tercera. Entonces, a partir de eso, de cómo está compuesta la mesa, uno puede ir develando cómo se manejan las negociaciones. En este caso, el asunto de Locura, Chihuahua, que fue uno de los primeros, a partir del 90, por ejemplo, en darse a conocer. Este premio, bueno, este premio ha sido catalogado, si bien la ministra dice que no es político, qué sé yo, hay una agenda y hay una tratativa de qué periferia o qué lugares que han sido replegados o en estado de espera es más valioso que otra. Entonces se enfrenta a la idea de que el pueblo indígena tuvo un momento de espera y ahora se coloca al centro. Por contraposición, las AUCH, las escritoras y las poetas
funcionan del mismo modo. Ellas esperan revertir o hacerse parte del Nacional, pero también la dejaron esperando. Entonces hay todo un maquineo detrás, para instalar ciertas periferias en concordancia a la agenda actual. Cristian, en tu caso, ¿cuál es tu...? Sí, yo creo, bueno, no me quiero perder en mis anotaciones, que me desordené un poco. La verdad es que yo pensé que no se lo iba a ganar. La verdad que sí, he visto de varios, pues, inclusive lo que dice Gonzalo, también me hacía creo que me hacía la misma pregunta, ¿a quién le toca ahora y por qué le va a tocar? Ese era el punto. Entonces, yo pensé que la verdad que le iba a tocar a alguna mujer porque por lo por lo de la Revolución Social, 7 de octubre, y por cómo las mujeres llevaron prácticamente la bandera del movimiento. Yo pensé que iban a dar a ellas por eso. Pero la verdad es que a mí me sorprendió cuando me llamaron. Estaba en otro lado y me llamaron y me dijeron que Licura había ganado el premio. Yo, pero la verdad es que pensé que no creí que lo había ganado, y entonces finalmente después yo, cuando lo logré registrar, me di cuenta que efectivamente se lo había ganado. La verdad es que me alegró mucho por él, y me alegró mucho también inclusive por todos nosotros, también porque de cierta forma nosotros como mapuche evidentemente cargamos la misma sangre, y me gustó mucho que que se haya, que independiente como haya sido, y como haya sido la decisión, bueno, hay que también tener en cuenta los jurados. Y los jurados, la verdad, es que me parecían como no tan de derecha. Y eso también yo lo pongo también en la balanza, y eso también me parece que también puede haber habido mucho de, 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 de cosas concretas y reales, ¿verdad? Em, por ejemplo, yo creo que el Licurachi Wildlife, aparte de no solamente de ser un buen poeta, sino es que él tiene una voz, y que es una voz que también es una voz planetaria, y que abarca, y que han tenido los grandes poetas. Entonces, y que, Claro. y que la otra gente, de cierta forma, si bien tienen buena poesía, pero tampoco tienen este ritmo que debiera ser como, es casi el lenguaje universal humano. Entonces, él lo tiene y él lo carga, y eso es muy significativo. Entonces, independiente porque a alguien le dieron el premio porque justo le calzaba al gobierno, políticamente le convenía, es un premio que, aunque que se llame Premio Nacional de Literatura, puede haberse llamado de cualquier forma, y el hombre se lo merecía porque él carga, como ya dije, una voz diferente. Y es la voz, capaz que es la voz humana que él carga, la voz del ser humano. Eh, la pregunta es, si no era ahora el Premio Nacional para un poeta mapuche, ¿cuándo iba a ser? Ya cuando se aparte la nación mapuche de la chilena, ¿eso cuándo va a ser? Eh, el punto es que no había ningún momento propicio, y no ha habido ningún momento propicio desde la construcción desde la construcción del país Chile hasta el momento. Y ya ha pasado más de 200 años, nunca ha habido un momento que sea propicio. Hay que recordar que todos los años la Araucanía es tema en las noticias, y no es un tema porque diga, hoy sabes que los mapuches ¿cuántos se llama? Son geniales. No existe eso. Está lo otro, que los mapuches son terribles y están dejando la embarrada en todas partes. Entonces siempre es una postura negativa hacia el pueblo. Entonces nunca iba a ser el momento preciso, el momento de paz, para poder decir, ¿sabes qué? El premio fue entregado porque realmente se lo merecían. Yo creo que eso no existe, no ha existido ese momento de quietud en todo este tiempo para el pueblo. Y Cristian, ¿tú piensas que de alguna manera este premio resultó ser un arma de doble filo también para el gobierno? Ah, sí, por supuesto. Claro, yo creo que sí, porque Licurachi Huaylas
aparte de él ser un buen poeta, como ya dije, y cargar la voz humana, eh, él tiene un mensaje político súper poderoso. Claro, Él tiene esto de la ternura, pero la ternura también como, no como una ternura que sea algo quieto y que sea algo que sea fácil de atropellar, porque él dice que la defensa también es parte de la ternura, la defensa del territorio. Entonces está el mensaje político de lectura que no se puede dejar y para el que tenga dudas que lea recados confidenciales a los chilenos, que hay prácticamente es la obra política de Licura Chihuahua y donde deja claro todos sus puntos de vista con respecto a al país Chile y cómo él se aparta también como mapuche respecto a la chilenidad. Gonzalo, ¿tú algo que agregar al respecto? Sí, a propósito de lo que dice Cristian, de la valía de cada uno de los candidatos, Chihuahua, el Licura siempre ha tenido una voz dialogante, no ha sido virulento en su discurso, ha sido sumamente paternalista y transmite una tranquilidad en su voz y en su recitado. Pero además, Berenguer, Elvira Hernández y Rosabeth Muñoz también tenían su propio espacio dentro de estas nominaciones, que están acorde al ganador. En todo caso, pensando en la composición de la mesa de la mesa del jurado, que lo integre la doctora Mapuche, que no sé cómo se llama, pero que pertenece a la USACH. Esa fue una jugada sumamente estratégica para quien la haya colocado en esa mesa. ¿Por parte de quién? ¿Por parte de quién la jugada estratégica? Porque a partir de lo que yo creo que cuál de las dos periferias, es decir, el pueblo mapuche, o sea, la literatura del pueblo mapuche o la literatura escrita por mujeres, cuál de los dos centros, o sea, cuál de los dos periferias debiesen integrar este centro, debiese ganar el premio nacional. Entonces, claramente hay una zona estratégica en bloquear las demandas feministas por abordar este centro. Y obviamente la composición del jurado determina al ganador. En todo Claro, caso, disculpa, en todo caso hay que revisar los currículum y entre ellos la ministra estuvo trabajando durante mucho tiempo en el Museo de Temuco y ha estado por años trabajando de manera audiovisual con el pueblo mapuche. Ahí tienes un voto. claro. Habría que revisar cada voto. Claro, o sea, ahora, según entendiendo lo que dicen ambos, ¿cierto? Era el momento de la poesía mapuche, y yo no sé si será como relegando a la poesía feminista, porque en realidad pienso que tampoco es que había poesía feminista presente, ¿no? En tanto, o sea, había poesía escrita por mujeres, ciertamente con discursos feministas, pero no sé si llevaban la lucha de la bandera feminista, tal vez Carmen Berenguer, ¿no? Pero Elvira Hernández sí tenía un discurso muy político, bueno, Carmen también, y Rosa Betty, sus discursos sí eran muy, muy políticos desde los 80 para adelante. Ahora me gustaría consultarles, en honor al tiempo, para no pasarme como la vez anterior, ¿qué es lo que los ha mantenido a flotes a ustedes en estos tiempos? Ya sabemos que Cristian pasó por la acuarela y está en la acuarela, pero en cuanto a lecturas, ¿qué es lo que están leyendo ambos y qué es lo que le recomiendan a nuestros auditores para lecturas de pandemia y dónde se pueden encontrar estas lecturas, etcétera, etcétera? No sé, parto con Cristian si es que está alguna recomendación.
La verdad es que no estoy leyendo precisamente un libro, la verdad es que estoy investigando, entonces estoy leyendo como muchos libros, entonces es como súper difícil poder decirle, ¿sabes qué? Léanse este libro es genial. Sí, a mí me parece que este es un buen libro, me parece que este es un buen libro y que este libro sí que yo lo recomendaría a todos que debieran leerse, este libro, que es Relatos de Viajes Cahuéscar de Óscar Aguilera y José Tonco, que la verdad que José Tonco hace la traducción porque él es el hablante cahuéscar, ¿cierto? Y tiene mucho que ver en este libro. Bueno, si es por recomendar el libro, este libro tiene un CD atrás donde aparece todo el registro en cahuéscar, que es una maravilla. Entonces uno lo puede leer y puede además estar escuchando eso y queda como en un ambiente espectacular. Y me parece súper bien este libro porque genera una amplitud o sea, perdón, se sale del margen del libro, va a lo, a otro, que en este caso sería algo así como lo musical, ¿cierto? Lo sonoro. Entonces ese libro yo recomendaría, es un libro que yo he estado durante todo este tiempo, lo estoy leyendo y releyendo, porque estoy escribiendo al respecto y la verdad que como estoy en un proceso de investigación, entonces aún no tengo decidida, todavía no sé en qué va a desbordar esto, pero es como, ese es mi libro por el momento, es mi libro de estudio y ese me lleva a otros libros también. Claro. Y es la forma, pero yo creo que nunca, hace mucho tiempo, las personas no tenían la posibilidad de estar en casa y decir, ¿sabes qué? La tele me aburrió, me aburrió la tele y voy a agarrar un libro. Yo creo que ha sido también un buen momento también para el libro porque la gente ha echado mano de los libros. Uno suele regalar muchos libros y la gente no tiene, inclusive no se los ha leído. Y uno se da cuenta después cuando se encuentra con ellos que ellos no han leído tus libros. Y yo espero que esta pandemia le haya dado ese oasis. Bueno, en algún momento de haber dicho, ¿sabes qué? Voy a leer el libro de este tipo a ver qué dice. Sí, fíjate que tienes razón, sí, es cierto eso. O sea, la pandemia ha dado el momento de estar en casa y, como dices tú, de que te aburra la tele, ¿no? Porque antes tú llegabas de la pega y llegabas a mirar tele porque era lo que te distraía, pero cuando ya estás todo el rato en distracción, Sí. necesitas algo que te haga eh, ir por otros caminos. Gonzalo, tú estás mirando ahí tu Sí, biblioteca. bueno, yo en la mañana yo termino mi clase y bajo a tomar desayuno o a renovar el agua del mate. Y estoy viendo la televisión, entonces, y acá en la casa la televisión funciona todo el día, entonces, como dice el Cristian, no es que te aburra la tele, sino que es demasiado el golpe emocional en estos tiempos como para tenerla funcionando o encendida. En mi caso, como yo siempre estoy metido en los libros, o entre eso y películas, eh, estoy buscando visualmente unos libros del Alberto Hurtado, que es Cultura y Dictadura, que no me acuerdo dónde lo dejé. Acá está. De la Karen de Nomazo. No sé si se ve bien o al revés. Sí, no se ve bien. Sí, bien. Sí, es un libro que acaba de aparecer, creo que el año pasado, y que aborda mis propios intereses. Que estoy trabajando con música y con política. Eh, Obviamente, este libro habla sobre el mundo y la cultura durante la dictadura, con todas las problemáticas que existe, por ejemplo, con todas las omisiones, con todo el tema de la censura. Entonces estoy prácticamente avanzando con esa lectura y que también lo adquirí sobre las protestas nacionales del 83-86, que prácticamente es la protesta que comenzaron a hacer caer y a debilitar a la dictadura. Pero además, como soy poliamoroso en los libros, estoy con otras narrativas, pero estoy haciendo unas relecturas como Moby Dick,
stoner, como que eso principalmente. Estoy con mucha lectura, pero muy disperso, como siempre. Quiero agradecerles este espacio, chicos, y además, bueno, no me quiero ir sin antes preguntarles en qué están trabajando en este minuto. Cristian, ¿algo vislumbraste al respecto? Ambos, en realidad. Saber qué se viene de su trabajo a futuro y en qué están trabajando, y si finalmente le podemos pedir a Cristian que nos pueda leer algunos de sus textos. ¿Leo Breve. ahora o hablo primero? Habla primero, para que terminemos con poesía. La verdad que yo estoy trabajando, y lo voy a decir para esforzarme a hacerlo y comprometerme. Ah, muy La verdad que estoy bien. trabajando en una serie de libros, que ya partí antes con un libro que es de las flores, que se llama Guangulén y el canto de las flores, y después ahora yo estoy trabajando el segundo libro de esa serie que es de los árboles, que todavía no tiene Y nombre es con porque fotografía, ¿no? El es de las flores. fotografía que tiene el mismo formato. Y entonces estoy trabajando en el de los árboles y quiero terminar con el de los pájaros. Y ahí se terminaría como esa serie. Y el de los árboles va más avanzado que el de los pájaros, o van casi iguales, yo diría, aunque lo he trabajado en tiempos diferentes. Ahora solamente estoy dedicado al de los árboles. Gonzalo, tú. Sí, estoy, a ver, bueno, aparte de trabajar con los chiquillos y hacer material obviamente pedagógico y estar continuamente leyendo y ejerciendo crítica, que se ha visto detenido últimamente por una serie de situaciones eh, laborales. Estoy trabajando con música y política. Entonces, cuando termine el proyecto lo voy a anunciar. Antes es como mojar el asado, así que viene una sorpresa, por lo menos de aquí al otro año o en 2 años más, de sacar un buen proyecto en términos del canto nuevo. Sí, esa es la idea, canto nuevo. La última reseña que sacaste fue el 25 de agosto, entiendo, ¿no? Saqué el Museo de la Bruma. Ese salió en el mostrador, sí, sí. Sí, ese fue el último y hoy salió otro. Salió en el desconcierto Papelucho Gay de Sutherland. Pero igual ya vienen algunas pendientes, pero eso ya no depende de mí. Ya hay algunos escritos listos. Cristian, ahora sí, terminamos contigo en poesía. Ya, bueno, muchas Ya gracias. bueno, dice así, ya bueno, ya. Sí, he leído hartas veces este libro, entonces uno cuando ya lee muchas veces este libro, ya uno piensa que la gente dice, ya, oh, cabrón, cambia de libro. ¿Cuál es? Juan Bulén y el canto de las flores. Voy a leer de este. Juan Bulén y el canto de las flores, que es el libro, el último libro que escribí. Nicolás Saquintremán es una estrella flotando sobre las tumbas ahogadas de sus parientes, sobre un río muerto. O el mapu cagulumapu, las descorazonadas cantamos, a cada paso naciendo, a cada paso un nuevo canto escuchábamos. Primero fueron los ríos, los infinitos ríos, los arteriales, hondo cantaron a las quebradas y las quebradas respondieron árboles, que a la vez cantaban pájaros, a su vez abejas. De nuevo fue el agua, los relmus nos dijeron en canción color y arco, esta es la lluvia, este es el camino a casa. En el profundo horizonte se puso un nuevo canto, subió a los cielos como barda transparente, se asentó sobre los otros, nadie se atrevió a nombrarlo, nadie dijo es tal, pues ya todos sabían de su bravura. Inchetalafkempingem, Inchetalafkempingem, Inchetalafkempingem se nombró, y en oleaje se levantaron sus salados para saludar, enternecidas, estremecidas, respondimos apretadas a la tierra, con todo el color de nuestra voz,
Huyimapu capuquen mapu, en arco caminamos. Inchetalasquen pinguen, gritaba el gigante, y los ladrones lo cercaban. Agónico era el canto de sus peces, agónico el canto de las doncellas del agua, de no escuchar la corriente. Ya no me peino sino de muerte. Era único el canto de las damas del agua, del bosque, y de las mismas piedras los cerros repetían. Pero esta tierra mía no la daña nadie ni la viola nadie. Por eso nunca me voy a cansar de luchar. Chaltmay. Qué gran texto, Cristian. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por ese texto. Gracias a ambos también por aceptar esta invitación de este humilde programa, insisto, provinciano programa dedicado a la literatura y a la poesía en sus inicios. Gracias y que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias, Cristina, por el espacio. Es todo por hoy. No cantaremos a las rosas, las dejaremos madurar para hacerlas mermelada de mosqueta. Trepidante. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Regresa el próximo miércoles a las 21 horas con repeticiones los sábados a la misma hora. Ya no hay más. En Radio UAT de la Universidad Austral de Chile.